Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos de Iglesia Altar de Dios, filial Olocuilta. Es para mí un verdadero privilegio dirigirme a ustedes por medio de esta plataforma comunicativa, ¿verdad? Le damos primeramente gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos este bello momento en comunión con Él primeramente y conforme a su palabra. Quisiera en este día compartir la palabra de Dios bajo esta meditación, llevando hasta la intimidad de sus hogares la preciosa palabra de nuestro Dios. Y vamos a buscar en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Y he titulado esta meditación Dejemos que Dios actúe. Dejemos que Dios actúe. Sabemos, mis estimados hermanos, de antemano, ¿verdad?, toda la situación que está pasando, toda digamos, por decir así, la injusticia, las disensiones, las divisiones, los pleitos, las angustias, todo lo que nosotros estamos pasando en la vida. Hay muchas situaciones que están perturbando y nos están haciendo pasar muchas tribulaciones en la vida. Y muchas veces nosotros nos podemos hasta incluso llegar a quejar con nuestro Dios, preguntándole que por qué permite que pasen todas estas cosas. Entonces vamos a ver en este momento, ¿verdad?, el libro de Habacuc, el capítulo 1, versículo 2 al 4. Y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y a su letra dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por el privilegio que nos da, Señor, de un día más de vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque nos mandaste, Señor, este lindo consolador, Señor, a cada uno de nuestros corazones, para que siempre sigamos con esa comunión contigo, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de meditar en tu palabra, Señor. Nos despojamos en este momento, bendito Dios, de todas nuestras preocupaciones, de todos nuestros pecados, Señor. Te los entregamos a ti para alcanzar tu misericordia, Señor, y tu bondad. Permítenos, Señor, llevar este momento de reflexión a cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mi boca, Señor, y no mi carne, Señor. Te entregamos este precioso momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay muchas preocupaciones que pueden estar invadiendo nuestras vidas. Y quizás tal vez las principales pueden ser la económica, puede ser la injusticia que nosotros podemos estar viendo a nuestro alrededor. Hay tantas cosas que nos pueden preocupar: la salud, la falta de trabajo, ¿verdad? Hoy con esta situación del que estamos pasando, de la pandemia, hay muchos empleos que se han perdido, muchas situaciones que pueden estar fuera
o no dentro de nuestro control. Pero sí sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero sin embargo nosotros nos vamos a estar cuestionando siempre que por qué Dios permite todas estas cosas. Siempre nos vamos a estar preguntando por qué Dios permite que pasen todas estas situaciones. Y una de las cosas que siempre nos vamos a cuestionar es que por qué las preocupaciones nos invaden. ¿Por qué nos invaden nuestras preocupaciones? ¿Por qué le prestamos más atención a lo que nosotros estamos pasando o a lo que pasa a nuestro alrededor? Dice el versículo 2 de Habacuc, que lo acabamos de leer. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Muchos de nosotros quizás estamos teniendo peticiones a nuestro Dios que por qué estamos pasando toda la violencia que hemos pasado o que estamos pasando. Porque Dios ha permitido que sucedan todas estas cosas. Y nosotros estamos clamando, le estamos pidiendo que cese toda esta violencia. Y claro, obviamente estamos en el mundo y tenemos ese tipo de sentimientos y es obvio que nos invada toda esa situación, toda esa preocupación. Porque quisiéramos vivir en un entorno agradable, en un entorno donde no haya problemas, donde no tengamos nada que ver con violencia ni con injusticia. Pero lamentablemente sí existe y lo vemos. Y si llevamos esa violencia a nuestros hogares, a nuestro núcleo familiar, nos podemos dar cuenta de que muchas veces la violencia que se suscita afuera de nosotros, la provocamos primero dentro de nuestros hogares. Y nos quejamos de que por qué está sucediendo todo eso allá afuera. Pero si nosotros conservamos nuestra calidad de cristiano, conservamos nuestra calidad de hijos de Dios, tenemos que comenzar a criar a nuestros hijos en amonestación, en amor y en rigor. Porque toda esa situación que se suscita allá afuera es porque muchas veces nosotros no estamos haciendo nuestra labor. No estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. Y muchas veces la gente dice, bueno, y cuando tal vez agarran a un fulano, ¿verdad? La policía dicen, bueno, y ese era cristiano. Y estamos poniendo muchas veces en mal predicado a Cristo con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Porque no queremos comprender de que solamente Dios es el que puede tener el control de todas las cosas y no dejamos que su Espíritu Santo muchas veces actúe en nuestros corazones. Nos sigue invadiendo ese tipo de preocupaciones porque no dejamos que Dios comience a tomar el control de nuestra vida. Dice el versículo 3. Dios nos permite ver tanta violencia, molestia y destrucción. Y nos sigue, ¿verdad? Nos sigue poniendo las cosas enfrente en nuestra cara. Y dice el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí? Y pleito y contienda se levantan. Estamos viendo toda la situación que está pasando por poner un ejemplo, y ese es el ejemplo más práctico que yo les puedo traer en este momento. En la Asamblea Legislativa, con esto de la pandemia, con esto de la emergencia nacional que estamos pasando por las tormentas, hay mucha gente que lo ha perdido todo. Hay muchas muertes a causa de la pandemia. Y todavía se encuentran hasta este momento, ya llevamos 80 días, casi de la cuarentena. Y nuestras autoridades no se han podido poner de acuerdo en algo tan básico como lo es la vida
la vida para usted y para mí. Pero eso es lo que nos invade en el mundo exterior. Eso es lo que nosotros vemos en el mundo exterior. Y está el ejemplo que les acabo de poner. Ahí están, que no se ponen de acuerdo en nada. Entonces, estamos viendo ese tipo de injusticias en el país. Y no solamente en este país, lo estamos viendo a nivel mundial. Y nos volvemos a preguntar que por qué Dios permite todo eso. Muchas veces tenemos más preguntas que respuestas de parte de nuestro Dios. Pero insisto y repito de que Dios tiene su tiempo para todo. Él nos está permitiendo ver todo esto que está pasando alrededor nuestro. Y de esto vamos a tener que sacar siempre algo positivo. Siempre Dios hace todo lo que hace con un propósito. Y cuando nosotros como hijos de Dios lo vemos con un propósito de Dios para nuestra vida, entonces vamos a comprender por qué Dios hace que pase todas estas cosas. Seguimos con el punto. Dice que nos permite ver destrucción y violencia están delante de nosotros. Y podemos pensar de que Dios no se inmuta, o podemos pensar de que a Dios no le interesa, o Él está dejando que pasen las cosas y nosotros no vemos ninguna respuesta. Claro que Él permite que pase todo eso. Vuelvo a la práctica en nuestros hogares. ¿Cómo está la violencia en su hogar, mi hermano? Está permitiendo que el enemigo esté invadiendo su hogar. Está permitiendo que el enemigo esté acechándolo en cada momento. Ese tipo de situaciones que pasan afuera en nuestro entorno es porque la gente no está dejando que el Espíritu Santo o que tengan a Dios en su corazón. Hay mucha gente allá afuera todavía de que aún está falta del entendimiento y del temor de Jehová. Eso es lo que pasa. Pero dice Dios de que todos en su debido tiempo cegaremos y tenemos que llegar al conocimiento de la palabra, o por lo menos tener el conocimiento de que existe nuestro Dios, de que existe un Dios para todos, no solamente para mí ni para usted. Dios no solamente vino a salvarme a mí, Dios vino a salvar a toda la humanidad. Pero hay mucha gente que todavía no ha entendido el plan de Dios. Todavía no ha entendido de que tienen una vida diferente para ellos. Y claro, dentro de la vida humana va a haber de todo. Van a haber políticos, van a haber profesionales, vamos a ver pobres, vamos a ver ricos. O sea, Dios permite que pasen todas esas cosas. Y con un propósito. Ya vamos a ver ese propósito. Entonces, comenzamos a ver todo ese tipo de situaciones y como dije, comenzamos a tener más preguntas que respuestas de parte de nuestro Dios. Y comenzamos a llenarnos de todo eso en nuestro corazón. Y no vemos ninguna respuesta de parte de Él. El versículo 4 dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Que nosotros mismos, la misma humanidad, hace las leyes y las tuercen a su conveniencia, las tuercen para sus propios intereses, las tuercen para quedar ellos bien, porque no son capaces de velar o de ver por el prójimo. ¿Por qué? Porque si ellos tuvieran a Cristo en su corazón, otra situación fuera, otra situación estuviéramos pasando en este país. Pero no lo es así. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a marcar la diferencia y no ser uno más de los de afuera. Tenemos que comenzar a caminar verdaderamente como hijos de Dios. Tenemos que comenzar a pensar y a actuar sobre todo
como verdaderos hijos de Dios. Nosotros tenemos ese don que Dios nos ha regalado de ser diferentes, como dicen allá afuera, de no ser del montón. Y ese es el privilegio tan lindo que Dios nos ha regalado a usted y a mí, de ser diferentes, de ser agradables ante los ojos de Dios. De ser agradables primero ante los ojos de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo, no ante los hombres, porque ante los hombres nosotros nunca vamos a quedar bien. Aunque estemos haciendo lo que estemos haciendo, con la gente nunca vamos a quedar bien. Ahí se están dando cuenta de que les están llevando en la bolsa de los alimentos. Y hay gente que la desprecia. No, hombre, para que me regalen esto, mejor no. Así somos de desagradecidos. Y si somos desagradecidos en ese punto, ¿cómo vamos a ser desagradecidos con nuestro Dios? Entonces todas esas cosas Dios las toma en cuenta. Dios las analiza, Dios las piensa de diferente manera como nosotros no pensamos. Porque dice la palabra de que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Y la forma de actuar de Dios no es la misma forma de actuar de nosotros. Dios siempre va a actuar de diferente manera de nosotros, aunque le estemos pidiendo lo que le estemos pidiendo. Si obviamente nosotros queremos lo mejor para nosotros, queremos buscar la justicia, al igual que Dios, solo que Dios va a actuar de una manera diferente y muchas veces no como nosotros se lo estamos pidiendo. He ahí el detalle de que muchas veces nosotros nos desesperamos, muchas veces nosotros nos inquietamos, muchas veces nosotros nos envanecemos, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas o queremos que nos las haga Dios para ayer, para allá, para hoy. Y comenzamos a tribularnos y es donde nos llegan las tribulaciones a nosotros, pero es porque no estamos esperando en el tiempo de Dios. Comienzan a invadirnos todo este tipo de cosas y les estoy hablando de lo exterior. Volvemos a la práctica. Volvámoslo a nuestros hogares. ¿Cómo está su hogar en este momento, mi hermano? ¿Cómo está llevando usted esa situación de esa comunión familiar que usted puede estar teniendo en este momento? Este tiempo de distanciamiento, si podemos llamarle así, ante el mundo exterior, porque Dios también ha permitido este momento para que usted y yo tengamos una mejor comunión primeramente con Dios y por ende una mejor comunión con nuestra familia. Si usted no se llevaba bien con su hermano, si usted no se llevaba bien con su papá, si usted no se llevaba bien con sus sobrinos, si usted no se llevaba bien con el que esté viviendo en su casa, este era el momento que Dios nos había permitido o nos permitió vivir para que usted y yo comprendiéramos que ese era el propósito de Dios, comenzar a sanar primeramente nuestro interior y no el entorno. El entorno se va a encargar nuestro Señor Jesucristo, pero también se va a encargar de nuestro interior primero. Ese es el mensaje de esta mañana o de este día, que usted y yo comprendiéramos que Dios nos estaba dando un tiempo de calidad a cada uno de nosotros para que comenzáramos a tener una mejor comunión con Él, una mejor comunión con nuestro Dios, una mejor comunión con Jesús y una mejor comunión con el Espíritu Santo, la Trinidad. Voy a poner este ejemplo, acabo de tocar la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Podemos poner como ese punto negativo ahí afuera el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, que no se ponen de acuerdo entre ellos. Y yo solo me pregunto, si Dios, si nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo no se pusieran de acuerdo para lo que Él quiera para mi vida, estaríamos perdidos, mis hermanos. Pero por eso les dije de que Dios no piensa como pensamos nosotros. Dios, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo siempre van a pensar y siempre van a tener un sentimiento de justicia para usted y para mí, y aún para las personas que andan perdidas en el mundo.
Y Dios los ama porque todavía les ha permitido vivir y estar pasando todo lo que están pasando. Pero usted y yo, mi hermano, eso es lo que tenemos que comprender, de que esas cosas no nos tienen que invadir, no nos tienen que robar la paz, no nos tienen que robar el gozo. Al contrario, esas cosas nos tienen que hacer crecer espiritualmente y decir de que aún en este tiempo que Dios me ha permitido vivir, la misericordia de Dios ha venido a su vida y a la mía, porque nos ha permitido todavía estar vivos y seguir para adelante y seguir con esa convicción y seguir con esa visión de ver hacia donde Dios nos va a permitir estar, que es con Él en la eternidad. Y a ese punto vamos ahorita, porque por cuestiones de tiempo, verdad que casi no tenemos tiempo en la plataforma. Vamos al punto interesante, al punto de la salida. Entonces, no importa el tiempo que Dios tardare, Él sabrá disponer el tiempo para que nuestra respuesta pueda venir en el tiempo oportuno. El capítulo 2 siempre de Habacuc, versículo 3, y dice: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentira. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Su respuesta ya está dada, mi hermano. Su salida ya la dijo nuestro Dios. Su salida y la mía ya la tiene preparada nuestro Dios. Solo es cuestión de que nosotros sepamos esperar. No nos angustiemos, no nos aferremos, porque el tiempo de Dios y el tiempo nuestro son diferentes también. Dios vive en la eternidad. Dios vive en un tiempo infinito. Y como nosotros queremos que todas las cosas sucedan a mi conveniencia, porque yo lo quiero así, porque usted lo quiere así, Dios dice: momento. Van a suceder las cosas cuando sea el momento oportuno. Sepamos esperar, mi hermano. Sepamos tener ese don. Y hablando de don, esta es la parte más linda también. Si nosotros ya sabemos lo que nosotros le estamos pidiendo por esa injusticia que hay afuera, por esa injusticia que puede estar invadiendo nuestros hogares. Tengamos paciencia para que Dios actúe. Tengamos paciencia para que en el tiempo de Dios se den las situaciones o las peticiones que nosotros le estamos pidiendo. El punto principal es este: aprendamos a ser hacedores de lo bueno según el don que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar esa cita bíblica? La encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y lo buscamos en este momento, para que vean que estamos en vivo, mi hermano. Primera de Pedro, dije, capítulo 4, versículo 10. Y dice su palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento, mi hermano? Compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y no hay una manera más linda de compartir lo que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca llega tarde, mi hermano. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero falta que usted y yo y las personas que aún no lo tienen, o que las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, va a llegar ese momento para ellos. ¿A nuestra vida llegó Jesús en el momento oportuno? Sí, llegó en el momento oportuno. ¿A su vida llegó Jesús en el momento oportuno? Sí, llegó en el momento oportuno. Entonces, así como Jesús llegó a su vida y a la mía en el momento oportuno dará a conocer su justicia.
para cada una de las situaciones o peticiones que nosotros le estamos pidiendo. Y así también la justicia va a prevalecer siempre sobre el mal. Nunca el mal va a prevalecer sobre la justicia de Dios. Jamás. Y lo podemos seguir viendo en el libro de Habacuc. Lo podemos seguir viendo en el libro de Habacuc, donde dice, en el versículo 14 del versículo 2, en el versículo 14 del capítulo 2, dice, porque la tierra porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dios nos ha dado esta linda promesa de que todos vamos a tener que llegar al conocimiento de Dios. Y nadie va a decir, es que a mí no me dijeron, es que a mí no me lo presentaron, no me presentaron ese plan de la salvación. Todos, dice la palabra, que vamos a llegar a ese conocimiento. Está en usted y en mí que nosotros hagamos ese don que Dios nos ha dado de poderlo compartir con las personas que más lo necesitan. Muchas veces la gente no necesita un alimento material. Muchas veces la gente necesita un alimento espiritual. Porque ese es el que debe de prevalecer primero en nuestra vida. Porque dice la palabra que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando nosotros hayamos comprendido eso, y ahora como hijos de Dios lo comprendemos, esa misma comprensión, esa misma intención y esa misma transformación que Dios nos ha permitido a ustedes y a mí tener en nuestro corazón, eso lo puede hacer con las personas allá afuera. Nosotros no vamos a poder tener, por arte de magia, cambiar a las personas, pero sí, la palabra transforma y cambia a las personas, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Mi estimado hermano, este ha sido el mensaje para usted y para mí y para todas las personas que lo puedan estar viendo, porque siempre Dios tiene una salida para nuestra vida. Siempre Dios tiene contestada su petición. Espere en el tiempo de Dios y deje que Dios actúe. Que el Señor me lo bendiga y nos volveremos a ver en una pronta oportunidad. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.